primera sesión académica del segundo día. Vamos a empezar con el panel titulado La influencia del TPP en el continente americano. Vamos a tener 3 panelistas, Sharon Israel, Maximiliano Santa Cruz y Miguel Ángel Marguein. El moderador será Alfredo Montaner, de quien les voy a leer brevemente su resumen. Alfredo Montaner es socio de la firma Sargent & Kahn desde 1990, profesor en el Diplomado de Propiedad Intelectual de la Pontífica Universidad Católica de Chile y en el Magíster de la Innovación de la misma universidad, y actual presidente del Comité de Marcas de ACIPI. Es miembro del Colegio de Abogados de Chile, AG, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, International Trademark Association, Licensing Executive Society y Pharmaceutical Trademark Group, PTMG. Marcelo, es tuyo el foro. Muy buenos días. Muchas gracias a los que nos están acompañando esta mañana. Entendemos que la fiesta estuvo muy buena y por lo tanto probablemente algunos se irán a incorporar en un ratito más. Como sabemos, el TPP, que es la sigla que designa el Trans-Pacific Partnership, reúne a 12 países en la negociación de un acuerdo que abarca muchos temas, casi todos los que podemos imaginar en el ámbito de las modernas relaciones económicas y comerciales entre los países, y que su negociación se inició en 2010 y ya van más de 21 rondas de negociaciones formales, según entiendo. Los países que integran el TPP, y esto nos puede dar una clave del título también de este panel, son 12, pero son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Estos países representan el 40% del PGB mundial. Eso creo que es un dato a tener en cuenta cuando medimos el potencial que puede tener el TPP en nuestra región, considerando que además en nuestra región están representados todos los países de Norteamérica, 2 países de América del Sur que en general tienen una política comercial bastante agresiva y abierta, por así decirlo, y por lo tanto creemos que sin duda el TPP tendrá un impacto en nuestra región en la medida en que llegue a puerto. Uno de los capítulos del TPP que ha sido unánimemente considerado como uno de los más complejos por negociadores y observadores es precisamente el de la propiedad intelectual. A lo anterior se ha sumado un cierto aire en algunos integrantes de la sociedad civil de estos países que han considerado que la negociación del TPP ha sido llevado con una reserva mayor a la habitual, tema que podría ser discutible o no, pero ciertamente es un dato que ha estado presente en la discusión pública del TPP. El catálogo de temas en propiedad intelectual del TPP es muy extenso y en muchos aspectos no es una mera recopilación de lo meramente ya existente, sino que va más allá, profundiza, amplía y tal vez en cierta forma modifica algunas de las instituciones de la propiedad intelectual que están contenidas en múltiples tratados y legislaciones nacionales. Si pensamos que del TPP van cuestiones que pueden ser simples y prácticas, como el efecto legal que puede producir o que produce la ausencia de anotaciones de licencias de marca, el reforzamiento de herramientas legales en de las medidas en frontera, hasta cuestiones más sensibles como patentes sobre plantas, nuevos usos, protección de datos, linkage, responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet e incluso de los usuarios de Internet, normas de observancia y protección de señales satelitales y de cable portadoras de programas codificados, por mencionar solamente algunas, nos damos cuenta del amplio espectro que cubre el TPP y por lo tanto de lo complejo que debe ser la negociación y llegar a un texto que esté aprobado por todos los países. Creo que no es aventurado pensar que si el TPP se aprueba por
por los países integrantes fijará un nuevo estándar en muchos ámbitos de la propiedad intelectual, cualquiera que sea nuestra opinión respecto de lo que allí se apruebe. También se discute la obligatoriedad o mejores esfuerzos de los países del TPP de adherir a tratados y acuerdos internacionales. Y por mencionar solamente algunos, el Protocolo de Madrid, el TLT, UPOV 91. Solamente tres de una larga lista de tratados que menciona que se ha discutido hasta el momento en el TPP. Estoy seguro que las presentaciones de nuestros distinguidos panelistas o la conversación que vamos a tener acá nos va a ayudar a tener un mayor conocimiento de cuáles son las tendencias que vemos en esta negociación, cuál es el enfoque en el cual que le están dando dos países integrantes como es México y Chile, y la visión tal vez del sector privado o de cómo lo ve una abogada con amplia experiencia en materias de propiedad intelectual como Sharon Israel. Nuestros panelistas son, como ustedes ya pueden ver, Miguel Ángel Margaín, un conocido de la casa, Maximiliano Santa Cruz, director del INAPI de Chile, y Sharon Israel, presidenta de AIPLA. Vamos a partir con Miguel Ángel. Miguel Ángel, casi no hay necesidad de presentarlo para la audiencia, es Miguel Ángel Margaín, actualmente director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, es licenciado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, realizó sus estudios de maestría en Derecho en la Universidad de Cambridge, cuenta con vasta experiencia en propiedad intelectual, tanto a nivel profesional como académico, ya que ha sido profesor de Derecho en la Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana y en la Universidad de Miami, así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Perdón, antes de darle la palabra finalmente a Miguel Ángel, vamos a estar recibiendo twitters de parte de ustedes, y al final de las presentaciones vamos a abrir la discusión para quienes quieran hacer más comentarios o preguntas a los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, y muy buenos días a todos. Espero que hayan pasado una gran velada ayer. Felicidades a los organizadores de la fiesta de ayer. Manuel, muchísimas felicidades, que fue un éxito. Muchísimas gracias por enseñar la hospitalidad mexicana a todos nuestros visitantes. Sharon, welcome to Mexico. It's an honor to be sharing this panel with you. Max, mi compañero, mi homólogo de Chile, muy bienvenido a México, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a empezar con un tema fascinante, un tema muy taquillero, que es el TPP. De unos años, bueno, a mí me ha tocado esto en la dirección del INPI, desde enero de 2012, las preguntas del TPP, qué está pasando con el TPP, y vamos a ver dónde estamos situados en México. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores de ACIPI por permitirme hablar en este momento. Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver México, una superficie de 1.960.000 kilómetros en números cerrados, una población de 122 millones de mexicanos somos, nuestra edad promedio 38.5 años, un ingreso per cápita de $10,307 y un Producto Interno Bruto en 2013 de 1.261 billones de dólares, y nuestras principales actividades: petróleo, sector automotriz, que ha generado mucho, servicios de energía eléctrica, agua y gas, minería, construcción. ¿Cómo ha ido evolucionando el comercio internacional? En 2013 las exportaciones de México, las exportaciones de los miembros de la OMC ascendieron a 18.409 billones de dólares. El comercio mundial ha obligado a establecer normas internacionales de comercio legítimo y la inversión. Tenemos acuerdos que se establecen, el GATT, el GATS y los ADPICS, ¿no? Ahora, ese es el comercio internacional. Vamos a ver la otra cuestión que tenemos y en nuestra materia: cómo ha sido el impacto de la falsificación y la piratería en la economía. Ustedes pueden ver en las láminas en el 2008 y en el 2015 cuánto la categoría en la OCDE, la estimación en miles de millones de dólares, el comercio internacional de productos falsificados y pirateados de 770 a 960, esto es decir, millones de dólares.
Los efectos en la economía, más de 125 millones de dólares y pérdida de empleos en 2.5 millones. Hay que hacer algo. ¿Cuál ha sido la evolución internacional de México? La necesidad de establecer acuerdos bilaterales, plurilaterales con normas internacionales precisas. Tenemos 11 tratados de libre comercio con 46 países. ¿Y cuáles son los beneficios que hemos obtenido? Esto es lo que está pasando. ¿Cuáles son los beneficios? Uso más eficiente de los recursos, condiciones justas para la competencia internacional. En nuestra materia, una protección a la propiedad industrial, o sea, se ha mejorado, lo hemos visto, con la creación nada más y nada menos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a raíz del Telecán y de ATPIC, cuando se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la evolución de esa oficina que estaba junto a una pollería, como ayer nos dijo el representante de la OMPI, a ser hoy por hoy la 12ª oficina más importante y más importante del mundo y con mayor volumen. 12ª oficina en promedio, la 8ª oficina en cuanto a registro de marcas, la 14ª en cuanto a patentes, ¿no? Entonces, en eso estamos hoy por hoy. ¿Qué beneficios nos ha traído? Y esto lo podrán constatar mis colegas mexicanos que estamos en el sistema de propiedad industrial. Mayor competencia y acceso a mercados, mejores precios para el consumidor y aumento del flujo del conocimiento, investigación, inversión extranjera y, por supuesto, del comercio internacional. ¿Cuáles son los que tenemos hoy por hoy? Un Tratado de México-Panamá, que si bien es cierto la Alianza del Pacífico, con mis colegas de Chile, Colombia y Perú tenemos una alianza de cooperación y asistencia técnica o de mejores prácticas, ¿cuáles estamos en proceso de modernización? Un Tratado de Libre Comercio con la Europa, el TLC, el Telecuem, con la Unión Europea, con la Asociación Económica Libre Comercio, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y estamos hoy por hoy negociando Turquía, Jordania y, por supuesto, el TPP, el famoso TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífica, mejor conocido como el TPP. A partir del 8 de octubre, todavía con la administración del presidente Calderón, México se integra a las negociaciones del TPP. No podíamos dejar de pertenecer al TPP. Es muy importante también referirnos al mecanismo de cooperación Asia-Pacífico, que APEC, que como lo he dicho en varios foros y también se lo he dicho cuando me reúno con las asociaciones, es un foro muy, muy importante. En lo personal, a mí me gusta mucho porque el trabajo se hace y ahí estamos inmersos, el TPP, APEC, para ver, como bien lo decía Alfredo, es el 40% del Producto Interno Bruto, lo representan del mundo, lo representan las economías que estamos involucradas en APEC y por supuesto en el TPP. ¿Cuál es la negociación? Es un tratado de libre comercio, no es un tratado de propiedad intelectual, es muy, muy importante. Si bien es cierto, es un tratado de libre comercio, el capítulo, no solo uno de los más discutidos, como decía Alfredo, pero eso sí, lo que es el capítulo más extenso del TPP es el de propiedad intelectual. ¿Cuál es el equipo técnico de trabajo? Bueno, estábamos hablando, si bien es cierto, les hablé de falsificación y de comercio, y también Alfredo nos mencionó el asunto de patentes, de linkage, protección de datos, por lo que está el INPI, el INDAUTOR, la PGR, ¿sí?, el SAT por cuanto a las medidas en frontera a través de la Administración General de Aduanas, la Agencia Regulatoria Sanitaria de México, la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la cuestión digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la cuestión de acceso a recursos genéticos, las variedades vegetales, está la Semarnat, la CONABIO, ¿sí? Esas son las autoridades que participamos en el equipo de trabajo y que estamos acompañando a la Secretaría de Economía. Y sí, han sido 22 rondas de negociación, nosotros entramos en la 16ª, entonces llevamos 16 rondas de negociación que la mayoría de ellas han sido del otro lado del Pacífico y que tardan, o sea, son rondas de negociación de 10 días las que nosotros participamos en esas rondas de negociación. Perdón. Los temas de propiedad intelectual, tenemos obviamente las disposiciones generales, los derechos de autor y los derechos conexos, las marcas, indicaciones geográficas, es uno de los temas controvertidos en donde México y Perú tienen una situación muy, muy particular,
por ser miembros de Lisboa. México lo tiene una situación muy particular aquí, porque estamos con nuestros principales socios comerciales de Asia-Pacífico, llamándose también los Estados Unidos, donde hay una postura que no coincide con la europea en cuanto a indicaciones geográficas, pero nosotros somos miembros de Lisboa. Es una situación muy, muy particular. En cuestión de marcas, como ustedes saben, se está tratando temas como las marcas no tradicionales. Ahí todavía no se define si son los mejores esfuerzos o la obligación de acceder a tratados como el Protocolo de Madrid. México ya está ahí, o sea, México ya no tiene, ya está palomeado el Protocolo de Madrid. Los diseños industriales, también hay uno, se está mencionando sobre la posibilidad de tener los mejores esfuerzos o la obligación de adherirse al arreglo de la Haya. Las patentes, el PCT, ya no es problema para México. Observancia de los derechos de propiedad intelectual, muy importante. Las medidas en frontera, las sanciones, los mecanismos, las medidas precautorias, proveedores de servicios de Internet, un tema también muy discutido, y la cooperación entre entre las oficinas de propiedad intelectual. Entonces, estos son los estándares que se están poniendo aquí, son muy altos. Estamos hablando de modernizar nuestras legislaciones de propiedad industrial, es entrar a las grandes ligas, cuando estamos hablando del capítulo de propiedad intelectual del TPP. Impacto del TPP en el continente americano. Las participantes de TPP representan el 30% del Producto Interno Bruto, los de América, el 19% de las exportaciones, el 22% de la importación mundial, el 10% de la población del mundo. América Latina se establecería como una integración regional fortalecida, también en un punto estratégico de producción y exportación. También es muy importante, y esto entra para nosotros, armonizaríamos mucho más nuestra legislación, particularmente en el tema que nos ocupa, propiedad intelectual, y también en inversión. El flujo de comercio e inversión con los principales socios comerciales de todos y cada uno de los países que estamos representados en ACIPI se mantendría y se fortalecería, ¿sí? Aquí también estamos hablando, en el caso de México y en el caso de América Latina, la influencia del TPP no solo sería a través de México y Chile, sino también de Perú, que también es miembro del TPP, y también tenemos una alianza del Pacífico. Entonces, combinando todos y haciendo una ingeniería de tratados internacionales y una ingeniería jurídica, los beneficios serán muchos para nuestros países. Ya vamos hablando de México, integración, fortalecimiento de la integración a la región Asia-Pacífico, mayor inversión extranjera directa a México, acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales, diversificación de los flujos de comercio y acceso preferencial a los mercados de Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Sí, estos son porque ya con los Estados Unidos, Canadá, con Chile, Perú, ya tenemos otros tratados, otros arreglos, y también con Japón. Pero se mantendrían y se fortalecerían, y yo no nada más seríamos en materia bilateral, sino también como una región. Ahora sí, en materia de propiedad intelectual, la modernización del sistema de propiedad intelectual y del instituto. La verdad, sí, tanto recursos económicos y humanos se han invertido en este tratado, porque créanme que para que se vayan, son delegaciones del INPI, más la de la Secretaría de Economía, más la de COFEPRIS, que vamos allá, por lo menos son 5 personas del INPI, una para patentes, una para marcas, una para observancia, o 2 de ellas, o medidas en frontera, más el jefe de la delegación, son 4 o 5 personas que tienen que viajar por 10 días a Brunei, Malasia, la última fue en Australia, parece ser que la siguiente será en Nueva Zelanda o un lugar de este lado del Pacífico. Entonces sí se ha invertido muchos recursos económicos y humanos, por lo que tenemos que aprovecharnos del TPP. Modernización del sistema de propiedad intelectual y del instituto. Esto nos va a permitir que una vez que el TPP esté firmado, y ya estaremos trabajando el año que entra, ya sabiendo que ojalá el TPP se firme el año que entra, se acabe de negociar el año que entra, nosotros trabajando en la modernización de nuestra legislación, teniendo en cuenta qué va a pasar con el TPP o que ya pasó con el TPP, y modernizar nuestro instituto. Hoy por hoy tenemos 1000 personas en el instituto, necesitamos más.
el acceso al Protocolo de Madrid, el PCT está creciendo, México hoy tiene PPHs con las 5 grandes oficinas del mundo, más otras 4, entonces el volumen está creciendo, el destino ya nos alcanzó, vamos a alcanzar 17.500 solicitudes de invenciones, de protección de invenciones, más de 120.000 solicitudes de registro de marco, entonces hay que aprovecharnos del TPP para poder para poder pedir más plazas y el crecimiento del instituto, la reestructura del instituto. Los procedimientos expeditos vamos a tener que adecuarnos porque si bien es cierto la estandarización y que nos pongan la vara muy muy alta nos va a hacer que los procedimientos tengan que ser expeditos para estar a la par de los Estados Unidos, de Japón y de otros países. Mayor protección para los titulares de derechos, van a tener mayores protecciones, hay que ver cómo implementar esto, trabajando de la mano con el sector privado, límites al abuso de los derechos de propiedad intelectual, también vamos a tener este equilibrio entre los derechos de propiedad y otros derechos, pero siempre por parte del INPI velando por los derechos de propiedad intelectual y mayor desarrollo en investigación e innovación. Estos son México, les puedo decir a todos nuestros colegas que nos acompañan, México, según tengo entendido, yo puedo hablar por México y con conocimiento de causa, ha sido uno de los países más abiertos hacia el sector privado. Se nos deja ver mi última participación con las autoridades del Gobierno de la República antes de tomar este curso, este cargo, fue yendo por American Chamber a ver el texto del tratado del TPP, justo 3 días antes que me designaran director general del instituto. Entonces sí se permite ver los textos. La delegación mexicana es una de las más grandes que acude al TPP y lo digo por el sector privado. Entonces tenemos que beneficiarnos de este tratado en donde la vara se pondrá muy muy alta y tenemos que cumplir. Y solo con la cooperación entre el sector público y privado vamos a poder lograr y cumplir estos compromisos que estamos por adquirir, espero lo más pronto posible. Muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que pueda contestar porque todavía hay cuestiones que pues, no puedo contestar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le vamos a dar la palabra ahora a Sharon Israel. Sharon, she's a partner at the law firm Meyer Brown and president of IPLA. She focuses her practice on intellectual property law with an emphasis in patent litigation, opinion work, and client counseling. Sharon has acted as counsel in intellectual property cases before district and appellate courts, the International Trade Commission, and the Patent Trial and Appeal Board. She has litigated patents relating to a variety of technologies, including cellular communication systems and devices, oil field equipment, consumer electronics, chemical compositions, and medical devices, among others. Sharon is also a member of Meyer Brown's Electronic Discovery and Information Governance Practice. And in addition to being a lawyer, she's an engineer. And she worked with General Electric Company before entering law school. So, Sharon, there you are. Thank you. So, unfortunately, I'll have to speak in English. So one of the, I guess, difficulties or interesting challenges about speaking about the TPP is that the agreement itself has been negotiated largely in behind closed doors. So it's much more difficult from the private sector, from the industry perspective, to talk a lot about the specific details of it. What I can talk about a little bit is at least some of the U.S. objectives and a little bit of from the AIPLA perspective of the TPP. And I'll add on to some of what we've already heard about the agreement. So, at least from the U.S. perspective. The negotiations have been going on for close to 4 years, and hopefully, as I understand it, the end may be in sight, and hopefully we'll be close to finalizing an agreement sometime soon.
Ideally, maybe I'm optimistic. Ideally, the agreement will be providing strong and robust controls for intellectual property rights and more trade-friendly rules throughout the Asia-Pacific region, promoting a more open international system, reducing tariffs, and also providing, probably one of the more challenging issues, is more effective measures to be able to resolve IP-related disputes. Some of the U.S. strategic goals include just uniformity of the patent, trademark, and copyright laws and consistency with current U.S. laws, and and addressing issues of piracy and counterfeiting in the regions. Some of the more specific U.S. goals include safeguards against cyber theft of trade secrets. Some of the more challenging provisions have included some of the pharmaceutical-related IP protection, and also protections in the copyright space to provide, for example, safe harbors. In the U.S., we have the Digital Millennium Copyright Act with providing for expeditious takedowns of notice and takedowns of infringing copyright content on the internet, and one of the U.S. goals would be providing similar safe harbors under the TPP as well. One of what I understand to be one of the more interesting and challenging areas that's newer for the U.S. in terms of negotiating free trade agreements is providing both for civil and criminal penalties in the area of trade secret misappropriation. And as I understand it, this is one of the more challenging areas, since it's not an area in which all the countries that are involved in the negotiations have mechanisms currently for providing for remedies in the trade secret area. Also, as I understand it, one thing just to I've been cautioned about is there is some misinformation out there about some of the specific provisions in the TPP and what may be included. So I'm not going to cite there is a leaked draft on WikiLeaks, which I will stay away from talking about specifically, and my panelists up here will appreciate that as well. One issue I've heard too is some concerns about how the TPP relates to TRIPS, and as I've been reminded from representatives, at least from the U.S. Trade Representative's office, is to be careful there, because to some extent TRIPS was negotiated essentially before the internet, and we've moved technologically beyond well beyond some of what the platform was when we were negotiating TRIPS. So there are some issues that need to be beefed up in the TPP that may not be specifically addressed in TRIPS. The TPP is a high priority, a main economic priority of the Obama administration. So it is something that, one of the reasons I think that from the U.S. government perspective, that we're hopeful that the end is in sight and that this is a very, very much a high priority. And one other comment that I will just make is, at least from the AIPLA perspective, we do understand the importance of the AIPLA's relationship with Latin America, with the Latin America IP offices, and it's our commitment that intellectual property should benefit each country's economy and business as part of this negotiation. Okay. Thank you very much, Sharon. And last but not least, Maximiliano Santa Cruz. Maximiliano Santa Cruz es abogado de la Universidad de Chile, desde el 2009 es director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI. Maximiliano tiene un LLM, máster en Derecho de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos, en Transacciones Internacionales y Derecho Comparado, con concentración en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información.
Presidió el Comité Permanente de Patentes de la OMPI y se desempeñó en la misión de Chile ante la Organización Mundial del Comercio. Ha sido negociador de los grupos de propiedad intelectual en diversos acuerdos de asociación y de comercio internacionales, como tal vez dos de los más importantes de Chile, como es el acuerdo de asociación con la Unión Europea y el TLC con Estados Unidos. Max, tus comentarios respecto del TPP. No, te lo van a... Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer fuertemente a la CIPI por haberme invitado a hablar sobre este tema sobre el cual no podemos hablar. ¿Ah? Esa es la instrucción. Pero no, definitivamente este es un tema de tremenda importancia para el mundo de la propiedad intelectual. Y por supuesto lo es para CIPI, lo es para los gobiernos y naturalmente lo es para los ciudadanos de Latinoamérica. Y ese es el título de este panel. ¿Cuál es la influencia del TPP en el continente americano? Creo que Mike hizo una muy buena exposición sobre lo que es el TPP, junto con la introducción de Alfredo, y no me voy a detener en aspectos más fácticos o factuales del TPP, más de estructura, ni tampoco de contenidos sobre el TPP. Creo que todos probablemente en la sala conocen más o menos por dónde va la negociación, y Sharon mencionó la fuente donde se puede ver el contenido del capítulo de propiedad intelectual e incluso las posiciones de los países, y no es novedad cuáles son las posiciones de las 12 economías que están negociando este TPP. Volviendo al título de este panel, creo que la negociación del TPP es tremendamente importante para la región latinoamericana, como para todos los participantes de la negociación y todas las regiones de donde vienen estas personas. Y me atrevería a decir que no solamente para las regiones que están involucradas en la negociación, sino también para todos los que están quedando fuera de esta negociación. Y creo que la negociación del TPP se está dando en un contexto muy interesante, donde tomo algo que dijo Sharon hace unos minutos y que ha pasado, creo que desapercibido este año. Hoy día, o más bien este año, el 2014, se cumplen 20 años desde el cierre de la Ronda de Uruguay. Con el cierre de la Ronda de Uruguay se creó la OMC hace exactamente 20 años, y con la OMC nace el acuerdo de propiedad intelectual más importante que hay hasta hoy día, el acuerdo más comprensivo que existe incluso hasta el día de hoy, TRIPS o el ATPIC. Eso creo que ha pasado desapercibido. Es cierto que el ATPIC no entró en vigor sino hasta 2 años después del cierre de la Ronda de Uruguay, el año 1996, 1996, y probablemente en 2 años más va a haber harto ruido, no sé si celebraciones o funerales sobre el nacimiento del ATPIC. Pero con esto quiero decir que hoy día el esquema de negociaciones comerciales o la estructura mundial del comercio no está dada por el multilateralismo definitivamente, donde la OMC le ha costado mucho moverse y lleva más de un decenio negociando su última ronda de negociaciones, incluidos temas de propiedad intelectual, y le ha costado mucho llegar a acuerdos. Ha llegado a un par de acuerdos en los últimos 2 años, pero que son acuerdos bastante menores. En el caso de la OMPI han habido más resultados. Creo que la OMPI está funcionando relativamente bien, pero en cuanto a norm setting o creación de normas, estamos en deuda. Y esto no es una deuda de la Secretaría de la OMPI, sino de los estados que somos parte de la OMPI. El último acuerdo en propiedad industrial de la OMPI multilateral se dio, creo que hace casi 10 años, el 2008, con el TLT revisado, el Tratado de Singapur, y hemos tenido 2 acuerdos recientes en derecho de autor sobre temas muy importantes, especialmente para mí el tema de los discapacitados visuales es un acuerdo bastante menor, pero con un paradigma muy interesante que nos saca del foco que había negociado la OMPI durante su historia. Pero ha costado moverse en el mundo multilateral. Y por eso en los últimos 20 años hemos visto tanta actividad en materia bilateral o regional, en lo que alguien ha llamado el spaghetti bowl de negociaciones de tratados.
Y hoy día se negocian y se negocian muchos tratados. Probablemente Chile es el país que más TLCs tiene en el mundo, no sé si seguido por México probablemente. Nos seguimos pisando los talones con México. Hace un par de días entró nuestro último tratado de libre comercio en vigor con Hong Kong y seguimos en esta senda. Chile es un ferviente creyente en el multilateralismo, somos muy activos en OMC y también en OMPI, pero eso no excluye a que seamos activos a nivel bilateral o regional. Y esa ha sido la apuesta que ha hecho Chile en los últimos años. Gran parte de nuestro comercio está guiado por negociaciones bilaterales y en materia de TPP somos probablemente, somos el único de las dos economías que tiene ya TLCs con los demás socios que están negociando ese acuerdo. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué Chile está metido en este TPP? A ver, la verdad es que el TPP-1 es un upgrade, podría decirse, de un acuerdo existente llamado el P4 o Pacific 4, del cual Chile, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur son partes. Segundo, gran parte de nuestro comercio está volcado hacia el Pacífico. Tercero, las ganancias del TPP creo que siguen siendo sustantivas para Chile. No todo nuestro comercio con estos socios del TPP está liberalizado, son pocas cosas las que quedan, pero estamos más o menos filling the holes con esta negociación. Y finalmente se están negociando disciplinas. Y Mike lo decía muy correctamente, esto no es una negociación de propiedad intelectual, es un TLC. Un TLC desde hace mucho tiempo no es simplemente negociación de acceso a mercado en términos de bienes y servicios, sino que se negocian disciplinas, incluidas propiedad intelectual, y por lo tanto Chile ha hecho una apuesta de donde prefiere estar a no estar. Y a eso voy con la importancia que tienen estos tratados de libre comercio, probablemente el TPP el más grande de los que se ha negociado en los últimos años. Y en una coyuntura donde se están lanzando otras negociaciones comerciales tremendamente importantes. Estados Unidos desde hace un par de años ha comenzado más activamente a negociar con los países de la Unión Europea, con los 28 países de la UE en el Tratado de Libre Comercio, perdón, en el Tratado de Partnership sobre Comercio e Inversiones, y vimos que hace un mes, en el marco de APEC que mencionaba Mike, las 21 economías de APEC decidieron lanzar un estudio sobre la factibilidad o la posibilidad de tener un acuerdo de libre comercio del Asia-Pacífico, donde esta vez incluiríamos a todas las economías de APEC, incluido China. En este esquema de estas tres negociaciones importantes queda una región fuera, que es África, y varios países de nuestra región. Ahora, creo que el TPP va a ser un tratado muy importante, no solo va a tener un valor intrínseco para las economías que estamos negociando ahí, sino que también probablemente va a tener un efecto colateral en otros países que no son parte de la negociación del TPP. Y esto es algo que yo he visto ocurrir en las numerosas negociaciones que ha tenido Chile, particularmente las que hemos tenido con Estados Unidos, con la Unión Europea, con EFTA, con Corea y con China, donde se negocian temas de propiedad intelectual, se negocian cuestiones muy específicas al estilo del acuerdo de los ATPIC, con disposiciones muy sustantivas sobre qué se protege, hasta cuándo se protege, cuándo no se protege, a quién pertenece y cómo se hace observar esa protección de la propiedad intelectual. Pero creo que también el valor de estas negociaciones se da en otros ámbitos. Y se da en el ámbito de la creación de capacidades en materia de propiedad intelectual. Creo que estos TLC, en lo que respecta a Chile, han tenido un efecto importante en la creación de capacidades en el país, no solamente en materia de gobierno, y me atrevo a decir que el INAPI y la creación de INAPI hace casi 6 años es de algún modo un resultado de las negociaciones que tuvo Chile en la década de los 2000, sino que también en materia normativa, por supuesto, y de institucionalidad. Creo que esto no llega ahí. Creo que el hecho que los gobiernos tengan que actualizarse y hacer un upgrade fuerte en materia de institucionalidad tiene también un efecto positivo, decía, en la creación de capacidades, no solamente en empresas, sino también en sociedad civil. Y muchas veces tendemos a ver a los TLCs como simplemente armonización sustantiva hacia arriba. Y yo creo que lo que han hecho los TLCs es educar
a los países en estos temas, y no solamente en cuanto al valor de la propiedad intelectual, sino a cuánta propiedad intelectual le corresponde tener a cada país. Y aquí yo estoy de acuerdo con que one size doesn't fit all, y que los países tienen que ser quienes en definitiva deciden dónde está el equilibrio. Y creo que eso ha ocurrido en Chile. Definitivamente Chile ha implementado sus TLC mediante normativa, y eso ha implicado armonización sustantiva hacia arriba, pero también nos hemos preocupado de introducir equilibrio en nuestras leyes, equilibrio que no existía antes y equilibrio que difícilmente hubiera sido introducido en la legislación chilena de no ser por los TLCs. Se crean estatutos completos, por ejemplo, de excepciones y limitaciones en materia de derecho de autor, que sirven también para normativa del mundo analógico, de nuestra ley de 1970, que difícilmente hubiera sido introducido si no hubieran ocurrido estos TLCs. Chile hoy día, y el INAPI promueve una ley de propiedad industrial con un cambio total en materia de procedimiento, un poco en materia de observancia, pero también instituciones donde introduce equilibrio, afina sus definiciones, afina materia protegible y también introduce, por ejemplo, exclusiones y excepciones y limitaciones en materia de marcas, patentes y diseños, cosas que probablemente no hubieran ocurrido de no haber negociado estos TLCs, que crearon una capacidad y una masa crítica dentro del gobierno, dentro de universidades, dentro de sociedad civil y dentro del empresariado chileno. Creo que esa es la apuesta que ha hecho Chile en su negociación de tratados de libre comercio, ha sido dar un salto cualitativo en la adopción de estándares, más bien leapfrogging y no esperando a que estos cambios nos tomen. Y vemos que en países que no han negociado, no han tenido una política activa en negociación de propiedad intelectual en los TLCs, en definitiva, en algún otro momento esos cambios llegan. Y esos cambios no llegan por obteniendo algo a cambio, sino que se dan de motu propio, con países que definitivamente no negocian TLC, pero que deciden, por ejemplo, de motu propio actualizar su legislación, aumentar plazos de protección, apretar las tuercas en materia de protección. Por eso termino diciendo que esto definitivamente tiene un impacto sustantivo, positivo, creo, en creación de institucionalidad, no solamente en los países que negocian estos tratados de libre comercio, y no solamente el efecto directo de la negociación de estándares en propiedad intelectual, sino principalmente en creación de capacidad, creando mejores sistemas que en definitiva tienen influencia en la región de América y latinoamericana, y en definitiva también en otros procesos de cooperación, negociación latinoamericana que se están dando en este momento, por ejemplo, entre los países de la Alianza del Pacífico, entre los 9 países que somos parte, 9 países sudamericanos que somos parte de Prosur. Así que creo que estos procesos hay que mirarlos con mucha atención, mucho cuidado, creo que hay que involucrarse. Esto es una decisión de país y Chile ha optado por eso, y hacerlo muy seriamente y viendo cuáles son todos los pros y contras y por supuesto también los quid pro quo de estas negociaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Me da la impresión de lo que nos han relatado nuestros panelistas, que hay algunas cosas que parece que ya están claras. En primer lugar, que el TPP no es un acuerdo sobre diversas materias así nomás, sino que es propiamente un tratado de libre comercio. Y por lo tanto, pareciera que tenemos que entenderlo en ese contexto, colocarlo en ese lugar. En segundo lugar, en el caso de México me da la impresión que es visto como un reforzamiento de la institucionalidad de la propiedad intelectual, tanto en materia legislativa como en materia de las instituciones propiamente tal. En el caso de Estados Unidos, pareciera que para Obama, el presidente Obama, efectivamente esto es una prioridad, así lo ha dicho por lo demás. Y vamos a ver las vicisitudes políticas, ¿no es cierto?, si lo llevarán a concluir su mandato con el TPP aprobado o no. No es fácil, digamos, la situación en general del presidente Obama con un Congreso pareciera un poco adverso, pero pareciera que ese Congreso es adverso en otras cosas y no en esto, digamos, en los tratados de libre comercio. Vamos a ver. En el caso chileno me da la impresión de que la visión es atendía la buena experiencia que ha tenido Chile en tratados de libre comercio, es también mantener una participación activa en las negociaciones. Y un dato que Max nos ha hecho presente, y es
que el multilateralismo pareciera que anda a un ritmo mucho más lento y que los países prefieren entenderse directamente en un campo distinto de las organizaciones tradicionales, por así decirlo, y negociar directamente acuerdos que terminan modificando o influyendo su legislación en forma sustantiva. Vamos a recibir probablemente un par de consultas vía tweet, pero quisiera preguntarle primero a los panelistas si quisieran hacer algunos comentarios entre ustedes. Miguel Ángel, tú querías decir algo. Sí, me permiten, muchas gracias, Alfredo. Nada más comentarles, me da mucho gusto que también participe Chile en este panel, porque fue, como bien dijo Max, Chile fue uno de los fundadores del TPP desde el P4, ahí surgió toda la idea. Y también hace mención a Prosur, la influencia que va a tener en el caso de México hacia los países centroamericanos es a través del CADOPAT, un sistema de asistencia y cooperación técnica en donde el INPI ayuda a países, a las oficinas de países centroamericanos del Caribe y a Colombia y Paraguay en el examen de patentabilidad. En el momento que se suban los estándares, la calidad de las patentes que se están otorgando en nuestra región va a ser mucho más elevada. Y también compartir con ustedes que, tal como lo dijo el secretario, si bien es cierto, las negociaciones de un tratado se llevan el sector público y se abren al sector privado, México ha sido uno de los países, como lo repetí, más abierto, en donde se ha dado la participación a la industria privada. Si bien es cierto, la negociación es a puerta cerrada, pero siempre está por parte de México el cuarto de junto, y esto ha existido en cada una de las rondas de negociación. Ustedes pueden ver muchos colegas de sus estudios que también se van 10 días a Malasia, a Singapur, todo esto, que están participando y los están consultando. Desde el secretario mismo, cuando él acude a las rondas ministeriales, él convive, él platica con las personas del sector privado, y también compartirles que, como el secretario Guajardo lo ha dicho, el capítulo de propiedad intelectual no será un problema para México. México está en la mejor disposición de negociarlo, estamos consultando, llevamos las propuestas, se tienen las propuestas que cada una de los actores, de los diferentes actores, nos ha presentado, se presentan en la Secretaría de Economía. Si le tocan al INPI, nos piden la opinión, decimos nuestra opinión, se platica con las partes para ver cuál es la mejor solución para que efectivamente el capítulo de propiedad intelectual no sea un obstáculo para México, o que México no lo vea como un obstáculo para esto. Ese es el mensaje que le dio el secretario Guajardo a la industria farmacéutica. En alguna ocasión que nos reunimos en la Secretaría de Economía, les digo, tengan la seguridad de que el capítulo de propiedad intelectual no será problema para México, ¿sí? Entonces, esto es muy importante comentarlo, y la verdad, en lo personal, creo que es un gran momento que debemos aprovechar, porque bien lo dijo Max, es cuando se han dado estos tratados, es cuando nuestras legislaciones han avanzado, nuestros institutos han avanzado, y hay que tomar el mejor de los provechos de estas negociaciones y de este tratado, que últimamente se tendrá que firmar, tendrá que pasar por nuestros congresos y también se tendrá que ejecutar, y ahí es donde los negociadores, la Secretaría de Economía, pues ya no lo va a ejecutar, porque ya en el capítulo de propiedad intelectual nos tocará a las diversas instituciones que nos encargamos del sistema en nuestros países. Muchas gracias, Miguel. Sharon, do you want to make any additional comments on? Sure, I'll make at least one comment, which is just a comment about the Obama administration and whether it would also be a priority of Congress in the U.S. And at least my understanding is that this is an agreement that has large bipartisan support. Now, that said, we're about to come into a new Congress in January in the U.S., and we'll have to that will be even less friendly to the Obama administration. But my understanding, though, is that we are fairly encouraged that this is an area where we do have strong bipartisan support, and hopefully that will not be an impediment to passing the agreement in the U.S. Okay. Thank you. Max, tú. ¿O esperamos preguntas del público? Un par de comentarios. Que yo también concuerdo con Sharon. Esto no es problema para Obama, y ya lo anunció el nuevo Congreso, o más bien el Partido Republicano, que va a tener su TPA.
El TPA va a ser muy importante por lo demás y hay que estar muy atento a eso porque esto no es simplemente una autorización para negociar y no revisar después cuando vuelva al Congreso, sino que fija también los marcos de la negociación y eso espero que se mantenga dentro de los marcos que se han negociado hasta el día de hoy y no salgan cosas nuevas. Y sobre el multilateralismo quiero ser un poco preciso con respecto al multilateralismo en crisis o no crisis. Creo que no es crisis, es una palabra demasiado grande para lo que ocurre y creo que la OMPI ha hecho un buen trabajo en el sentido de que su trabajo no es solamente hacer norm setting, o sea, estar negociando tratados. Creo que es un error verlo así y caer en ese error. Creo que la influencia que ha tenido OMPI, que sigue teniendo hoy día OMPI, es un efecto positivo en cuanto a compartir o promover el sistema mediante plataformas, por ejemplo. Creo que mucho de armonización de estándares viene por el lado de creación de plataformas, creación de estándares, formas de analizar una patente, una marca, y eso se hace mediante los sistemas regionales que promueve la OMPI, de los que Chile es parte solamente de uno de ellos, y no solamente mediante armonización sustantiva de estándares. Okay. Ofrecemos la palabra a miembros asistentes que quieran comentar alguna de las presentaciones. Aquí veo. Gracias. Buenos días. Alejandro Luna de Olivares y Compañía, México. Una pregunta para el licenciado Margain. Licenciado Margain, dentro de todos los grandes rubros del TPP, los grandes capítulos, acceso ambiental, laboral, etcétera, ¿cuál es el peso específico real de las negociaciones en materia de propiedad intelectual dentro de la gran negociación? Esa sería una pregunta. La segunda sería, dentro del capítulo de propiedad intelectual, ¿cuáles son los temas más controvertidos y por qué países y por qué razón? Y tercero, se entiende que va a haber mayores estándares de protección en todos los temas de propiedad intelectual, pero también hay propuestas para que este estándar tenga ciertos periodos de transición para obligar a los países a adoptar esas obligaciones. ¿Cuál sería la visión y la postura del INPI en ese sentido? Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Como lo hemos comentado anteriormente, voy a empezar por la tercera, o sea, ¿cuáles son los periodos de transición? Como todo tratado, cuando entra en vigor debe de haber un periodo de transición según las economías, si pueden, los países si pueden o no, o cuánto tiempo necesitan para adecuar y hacer todos los cambios necesarios para poder implementar el tratado. Entonces, esto dependerá y se tendrá que tratar si es por capítulo o no es por capítulo, esto en las disposiciones generales del tratado y en los transitorios de los tratados, como ocurre en cualquier tratado. Me refiero al ATPIC, en donde pues algunos países tenían cierto tiempo, otros países otro tiempo y otros países cierto tiempo. Con respecto al peso que se le da al capítulo de propiedad intelectual, es el igual peso que se le da a los demás. Uno de los que más participan o donde más la delegación es mayor, es en el de capítulo de propiedad intelectual, contado las personas, los delegados de las instituciones públicas, también como tú has participado en los cuartos de junto. Es uno de los capítulos que lleva también una gran delegación mexicana de los dos sectores y el peso es igual, o sea, no hay ni que se le dé un peso mayor a uno como al otro, o la verdad no me quiero dar cuenta si le dan el peso a otro tratado, porque pues a mí me importa el de propiedad intelectual sobre todo. Es muy importante la participación del INPI, como yo les he dicho, porque el INPI es donde se va a ejecutar este tratado. O sea, el 70% del capítulo de propiedad intelectual va a caer entre nosotros. Entonces, ahí es donde va México a decir cumple o incumple, ¿no? Es por eso que cuando yo tomé las riendas del instituto, decidí que no fuese la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo la que llevara la jefatura de la delegación del INPI, sino la de propiedad industrial, porque es en esa sección, en esa área del instituto donde va a caer la ejecución del tratado. O sea, lo negociamos, todo muy bien, se firma, se ratifica y ahora sí, a cumplirlo va a ser en el INPI y en las áreas sustantivas, marcas, patentes y contencioso, ¿sí? Con respecto a la segunda de las preguntas, ¿cuáles son los temas de más plática? Es en cuanto a marcas,
casi es un capítulo que ya está, ya está más platicado, sobre todo indicaciones geográficas, como lo mencioné, es una postura para México, es una postura muy particular porque somos miembros del Arreglo de Lisboa y eso hace que tengamos una situación única y muy particular. En el tema de patentes, como bien lo sabes, una de las cuestiones son las patentes farmacéuticas y todo lo que lleva el término de protección, las patentes de uso, el linkage, el sistema de vinculación y el data protection, que ese, como lo hemos comentado, es una cuestión que le incumbe a la COFEPRIS, ¿no? Y los países, bueno, quienes quieren los estándares o quienes tienen unos estándares mayores, pues son Japón y los Estados Unidos, con que hemos estado platicando, y también, bueno, Australia, Nueva Zelanda, donde hay posturas diversas, pero que son, que podemos llegar a un acuerdo, y se está llegando a un acuerdo, ¿no? O sea, capítulo de propiedad industrial, sí es cierto, es uno de los más comentados, es uno de los más discutidos, pero no es el que, ni en México ni en otras partes del mundo, es el que está deteniendo la negociación, o el que está, no deteniendo, vamos a decir, lo que está haciendo la que fuese más lenta esta negociación. Espero haber contestado. Muchas gracias. Aquí adelante. Perdón, y también el entorno digital, en el capítulo de derechos de autor. Muchas gracias, Luis Díez Canseco. Yo sé que ustedes no pueden adelantar opiniones, siempre esto es a puerta cerrada y los documentos es difícil conocerlos, pero hay un tema que me interesa mucho, el mecanismo de solución de controversias, porque obviamente van a haber conflictos, van a haber discrepancias, van a haber puntos de vista diferentes, y en los temas de propiedad intelectual, donde todos sabemos que el piso es nivelado. Hoy en día, gracias a los esfuerzos de la OMPI, los trabajos que se inician con TRIPS y el conjunto de tratados multilaterales que se han suscrito en los últimos 10 años, digamos que el piso se ha nivelado y casi todos los estándares en el mundo son los mismos, con lo cual yo no avisoro, salvo pequeños detallitos, temas complicados en la negociación de propiedad intelectual. Probablemente sí lo haya para el tema agrícola, como siempre, pero el tema de propiedad intelectual va a ser un tema que se va a resolver rápidamente. Pero el tema está, y mi pregunta es, y acá se los pregunto como juez, que ve temas de propiedad intelectual todos los días, ¿cómo van a hacer para que las interpretaciones de las normas que son idénticas sigan siendo idénticas? Porque una cosa puede ser que la normativa sea exactamente la misma, los mismos estándares, los mismos principios, las mismas normas, se armonizan, lo que fuera, pero cada país soberanamente interpreta la norma sobre altura inventiva, sobre cualquier otro tema importante de propiedad intelectual de manera diferente. Entonces, todo el gran esfuerzo de armonización y de complementación se deshace en medio minuto como consecuencia de las diferentes interpretaciones gubernamentales. Entonces, mi pregunta es, ¿han considerado ustedes, o se está considerando, la posibilidad de algún mecanismo de resolución o de armonización interpretativa de normas? Por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia, como ustedes saben, en el marco de la Comunidad Andina, armoniza la interpretación de las normativas para evitar que ese piso que se ha nivelado a través de la decisión 486 se desnivele por conductas arbitrarias de los países, y el que no lo hace es sancionado. Entonces, yo quisiera saber si en el TPP o de repente en la Alianza del Pacífico se están considerando un mecanismo de este estilo. Creo que sería un gran avance en el derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si, Max, ¿tú quieres comentarlo? Esas cosas se consideran. Se consideran los tratados de libre comercio normalmente, o probablemente todos, regulan muchas disciplinas, muchos capítulos, y terminan con un capítulo sobre solución de diferencias que se aplica a todos los capítulos y pretenden justamente regular las distintas interpretaciones que le dan las partes a un tratado. Y eso ocurre también dentro de la OMC. La OMC regula varios acuerdos. Mike mencionó los más grandes, el GATS en servicios y el de propiedad intelectual, pero hay numerosos acuerdos dentro del ámbito de mercancías y de servicios, y todos ellos se someten a un mecanismo de solución de diferencias. Este mecanismo de solución de diferencias de la OMC ha sido seguido más o menos en las posteriores negociaciones de los TLCs. Normalmente se constituye un panel de 3 o 5 personas y son ellas las que interpretan la normativa que está en el tratado.
Ahora, que se dé diferencias es normal y muchas veces los países buscan que ciertas cosas no queden demasiado definidas y para darse precisamente un poco de margen en la implementación. Es lo que se llama la libertad de implementación. Y en el ADPIC hay buenos ejemplos de esto, por lo demás tiene una disposición expresa, creo que en el artículo 1.1, y miro aquí a la Carolina, donde tú tienes libertad de implementación sobre las disposiciones del ADPIC. Y por lo tanto, por ejemplo, en el artículo 22, 23, 24, el ADPIC te dice que tú tienes que proteger las indicaciones geográficas, te dice cuál es la fuerza que tienes que darle a esas obligaciones, pero los países son libres de implementarlo como ellos quieran. Algunos países tienen protección sui generis para indicaciones geográficas, como lo tiene Chile, Unión Europea, otros lo protegen mediante el sistema de marcas, otros mediante competencia desleal. Entonces, en los TLC normalmente van a quedar muchas cosas abiertas, afortunadamente, y en eso consisten las flexibilidades. Ahora, lo que trata de hacer uno y lo que tratan de hacer las partes es precisamente no dejar demasiada flexibilidad y dejar demasiados cabos sueltos, porque eso puede implicar mucha litigación. Y una de las cosas, por ejemplo, que propone Estados Unidos en el capítulo de propiedad intelectual es precisamente definir los aspectos que usted mismo ha mencionado sobre definiciones de novedad, altura inventiva, aplicación industrial. Otros países dicen, mire, yo quiero tener libertad para decidir qué es novedad, qué es altura inventiva y aplicación industrial. Pero nuevamente van a quedar muchas cosas abiertas y por eso existen estos capítulos de solución de diferencias que rara vez se usan por lo demás. Creo que hay que llegar a un extremo para usar sistemas de solución de diferencias y hasta donde yo sé, en los 13, 14 TLC que tiene Estados Unidos hoy día, no recuerdo que se haya hecho uso de estos mecanismos, a pesar de que hay muchas diferencias de interpretación, pero esas cosas se conversan, somos países civilizados y también respetuosos de lo que hacen los otros países. Muchas gracias. Tenemos poquitos segundos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? ¿Sergio? Yo quiero hacer una pregunta a Maximiliano Santa Cruz y al mismo tiempo una pregunta que es una reflexión. Me preocupa por la propiedad intelectual el que nuestros países, para tener acceso a sistemas preferentes de comercio, simplificando mucho lo que son, ¿no es cierto?, los tratados de libre comercio, tengan que someterse a los más altos estándares de protección a la propiedad intelectual, cuando es un axioma que los estándares de protección de propiedad intelectual deben ser proporcionales al desarrollo de los países. Y me preocupa la reacción, y en eso hago mía las palabras de Alfredo Montaner de la sociedad civil. Exigimos transparencia a las sociedades comerciales, exigimos transparencia incluso a las corporaciones sin fines de lucro, pero no hay transparencia en la negociación del TPP. ¿Y quién es el sector afectado por esa falta de transparencia? Es la sociedad civil, que cada día se empodera más. Y lo estamos viendo en Chile en sistemas o en puntos que tienen directa relación con la propiedad intelectual, como son la educación, la salud pública y mañana tal vez cuál otro. Y mi problema o mi pregunta es ¿hasta dónde le estaremos haciendo un flaco favor a la propiedad intelectual como institución a someternos a estándares que sabemos que a pesar de nuestra capacidad de movimiento, de nuestra legislación interna, es muy probable que no podamos cumplir y que sean rechazados o mirados por la sociedad civil como un obstáculo a los derechos sociales que hoy día están tan en boga? Y en definitiva lo que temo es que en el concepto de nuestra sociedad civil la propiedad intelectual pasa a ser un obstáculo más que un instrumento de desarrollo. Y quisiera saber qué capacidad de movimiento nos queda en países como México, como Chile,
frente a este casi axioma que han puesto en el tapete incluso premios Nobel de Economía. Muchas gracias. Estaba esperando la pregunta de Sergio Amenábar, que me hace siempre en los foros, y le voy a dar la misma respuesta que le doy siempre en los foros. Mira, y reitero, Chile ha tomado una decisión en política comercial de rebaja unilateral de aranceles, ser muy activo en lo multilateral y tener una política activa en negociaciones comerciales. Y nuevamente, estos no son tratados de propiedad intelectual, son tratados de libre comercio. Y cada país es soberano de ver cómo va a lidiar con las cosas que negocia. Y yo no estoy de acuerdo con que los TLC sean culpables de todos los males en Chile. Y yo administro una oficina de propiedad intelectual desde hace 5 años donde veo que hay mucha falta de capacidad interna para hacer uso de flexibilidades en ministerios sectorales nuestros, en sociedad civil, en agentes de propiedad intelectual, para levantar temas que son tremendamente relevantes para la sociedad civil. Y por lo tanto, en INAPI nos encargamos de promover temas que normalmente una oficina de propiedad intelectual no se haría cargo. Y creo que es una responsabilidad de las oficinas de propiedad intelectual promover estos temas, en cuanto no venga desde el sector privado. Y quiero contarles que el rol subsidiario de Estado que llamamos en Chile es casi un anatema y se respeta tremendamente, pero por eso, si ustedes ven la misión, la visión de INAPI, la palabra equilibrio aparece varias veces y es una preocupación mía personal, es del instituto y naturalmente es preocupación del gobierno. Ahora, esto ha sido una política de Estado en Chile y en Chile la política exterior se toma como política de Estado entre una coalición y otra, y la política comercial es parte de nuestra política exterior, aunque los negociadores de tratados de libre comercio no lo crean. Pero esto es política exterior y esto es una negociación donde uno obtiene y uno da. Y creo que en el balance, creo que Chile ha obtenido mucho y lo acabo de decir por dónde hemos obtenido. Y creo que Chile hoy día tiene un mejor sistema, creo que Chile tiene una responsabilidad también, y yo la siento con promover un sistema equilibrado dentro de la región, y por eso somos muy activos en la Alianza del Pacífico, no en negociación de estándares en propiedad intelectual, y ahí creo que estamos haciendo una buena negociación que yo ni siquiera llamaría negociación porque es un capítulo sobre cooperación entre oficinas, creo que muy inteligente, porque no necesitamos más armonización entre nuestros países. Ahora, Chile sabe que el principal destino de sus marcas son precisamente México, Colombia y Perú, nuestros socios en la Alianza del Pacífico, por lo tanto, estamos dispuestos a brindar a nuestros ciudadanos un mejor sistema, y estoy hablando de ciudadanos en general, y no solamente a empresas que buscan mayores y mayores estándares administrados por muchos de los que estamos en esta sala. Y por lo tanto, creo que las oficinas tenemos un tremendo rol. La era digital, la sociedad del conocimiento, nos da enormes posibilidades de democratizar aún mucho más el conocimiento, cosa que antes era letra muerta, hasta hace 20 años, con el quid pro quo entre proteger y divulgar. Yo confío en que Chile tiene un sistema equilibrado y eso es lo que estamos promoviendo en nuestra futura ley de propiedad industrial, y los senadores y diputados han entendido muy bien eso. No entiendo el tema de obligarse a estándares que difícilmente podemos cumplir, y ese no es el caso de Chile, porque Chile cumple con sus compromisos, a veces toma un poco más de tiempo de lo que uno quisiera, no respecto a INAPI, y sobre afectación a derechos sociales, no creo en eso. Creo en el equilibrio, en que la propiedad intelectual es una herramienta para la consecución de fines de política pública, no es un fin en sí mismo, y eso lo tengo muy claro, y por eso tengo una relación, mesas de trabajo con ministerios de salud, donde yo promuevo los temas, y no es salud la que está preocupada de estas cosas, porque esto puede tener efectos indeseados en política pública, y es muy necesario tener eso. No soy ni fundamentalista ni abolicionista de temas de propiedad intelectual, y creo que más que nada me gustaría ver una región mucho más unida dentro de estos foros, con un Prosur fuerte, con una alianza fuerte y con ideas como la que está promoviendo la presidenta de Chile de crear más y más diálogo entre estos dos foros. Reitero que la armonización no viene necesariamente por normativa y norm setting, viene por plataformas, creación de estándares y tener un mucho mejor sistema. Por eso es que hemos venido para acá a contar sobre nuestro nuevo rol de Autoridad Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar,
Es una idea que salió desde la región con el apoyo de los países latinoamericanos y creo que hace falta mucho más unión y trabajo en conjunto. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto a nuestros panelistas. Es un tema que claramente nos interesa a todos y vemos que tiene algunos rasgos también muy polémicos. Muchas gracias y no sé, Justin, ¿algo más? ¿Algún anuncio? ¿No?